Bueno, nuestra entrevista de hoy, 8:35, martes 28 de abril, es con un experto en comunicación política. Es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se llama Martín Vinacour. Muchas gracias por venir, Martín. No, bienvenido. Por favor. Gracias por la invitación. A ver, un experto en comunicación política nos ayuda en este momento porque estamos observando cómo este gobierno que todavía está en una fase de instalación, yo no sé si eso, digamos, tiene, digamos, plazos dentro de las lógicas políticas establecidos, ¿no? Pero que ha tenido muchas dificultades reconocidas, ¿no? Y que obligan diariamente a dar explicaciones. Hoy temprano escuchábamos, por ejemplo, o dábamos cuenta de lo que explicó la vocera ayer, que fue cuestionada por su baja aprobación en las encuestas, cómo lo enfrentaba a eso, pero también lo que salen a explicar desde la DIPRES por esta, digamos, información que se entregó, que se filtró desde el Ministerio de Hacienda, ¿no? Sobre los planes sociales. Reformular. Exactamente, cuando un gobierno está explicando permanentemente las cosas porque, bueno, algo está fallando. ¿Cómo has observado tú, Martín Vinacour, este proceso comunicacional del gobierno? Bueno, a ver, lo que yo puedo ofrecer es un análisis como alguien que mira una radiografía, digamos, desde las herramientas que la comunicación puede dar. En ese sentido, lo que podemos entender u observar es lo que vos estás diciendo, ¿no? Hay un cierto desfasaje entre lo que está ocurriendo y lo que el gobierno está diciendo en su narrativa, ¿no? Y esto tiene que ver con varios factores. El primer factor, yo creo, es que la narrativa de campaña es muy distinta a la narrativa de gobierno. Ese es el primer cambio de paradigma, ¿no? O sea, cuando vos estás en campaña, lo que tenés que hacer es convencer a un grupo que es el 50+1 para poder llegar al poder y instrumentás la comunicación en función de eso. No tenés pruebas de contraste fuertes con la realidad, digamos. O sea, Kast planteó un relato en campaña. Ese relato fue comprado, fue exitoso, digamos. O sea, el 50+1 dijo, ok, es por acá. Ese relato tenía que ver con orden, con eficiencia, con un sentido de urgencia. Pintó un panorama que tenía, ¿no? Una vertiginosidad y una austeridad muy importantes. Cuando llega al gobierno, y eso le sirvió para ganar la presidencia. Cuando llega al gobierno, el gobierno tiene otra lógica. Ya no responde a una lógica de poder capturar un cierto número de personas, sino que ya representa una institucionalidad. Y esa institucionalidad representa el 100% de las personas que viven en este país. En ese sentido, cuando cambia ese paradigma, lo que busca la narrativa de un gobierno es ordenar el sentido, ¿no? Es decir, ¿me hace sentido este discurso o no? ¿Esta historia que me están contando o no? Y lo que pasó con Kast es que no cambió ese sentido, esa narrativa, digamos. Siguió con una narrativa de campaña. Y siguió con una urgencia, siguió con esta idea de austeridad y de eficiencia, pero se le empezó a desfasar la realidad. Y la realidad empezó a ser diferente, digamos. Y ya su discurso no ordenaba tanto el sentido. Por ejemplo, el primer golpe fuerte fue el tema de los combustibles, ¿no? Es decir, había un fondo que regulaba de alguna manera el impacto de los combustibles y Kast dijo, bueno, frente a la presión internacional y al precio del barril de petróleo, vamos a sacar esto y vamos a traspasar directamente ese costo a las personas. Las personas dijeron, pucha, esto más que orden y eficiencia que me están cuidando me están pasando la pelota a mí. Luego tenés otra ruptura de orden y sentido que tiene que ver con el CAE. El CAE, la gente lo vive de una manera distinta a lo que es una restricción presupuestaria, sino que, bueno, es el Estado cobrando, es el Estado que me está persiguiendo para... Otro ejemplo puede ser el tema del almuerzo en la moneda. Hablaban de austeridad y llegan a la moneda y lo primero que hacen es un almuerzo. Y ahí... De los compañeros de los compañeros de universidad. Y ahí empieza a pasar este desfasaje en donde el discurso o la narrativa, digamos, no empieza a congeniar con las prácticas. Entonces, el gobierno pretende, como todo gobierno, digamos, no es característica, pretende activar un marco de sentido. Es decir, yo te cuento una historia, a ti te hace sentido esa historia y eso ordena de alguna manera la realidad. Pero la experiencia y el marco de sentido que está dando el gobierno son distintas y hay disonancias. Y eso empieza a producir fricciones. Y ahí empieza a pasar lo que vos estabas contando recién. El gobierno
tiene que dar explicaciones más que liderar narrativa. Pasa a ser reactivo más que anticipar lo que está sucediendo o la explicación de lo que está sucediendo. ¿Cómo se va manifestando esa dificultad que tú expones? Lo quiero plantear como más allá de las encuestas que van revelando, bueno, una baja muy brusca en este caso, ¿no? Pero ¿qué problemas tiene eso para la eficacia de un gobierno, ¿no? Porque más allá de la aprobación o la no aprobación, tú puedes mantenerte en un margen y soportar y aguantar, pero eso va, digamos, planteando dificultades para el propósito que tiene el gobierno. ¿Cómo es ese problema? Y cómo, digamos, más allá de cuántos puntos de aprobación tiene tal o cual ministro, que se puede ir, que puede ser reemplazado, el objetivo de fondo. Totalmente. A ver, para cualquier entidad la comunicación es importantísima. Importantísima en el sentido que no es simplemente un saludo de la bandera, bueno, vamos a mandar un newsletter de lo que estamos haciendo, etcétera, sino que es un capital. Ese capital tiene que ver con la legitimidad de lo que estoy haciendo, ¿sí? Es decir, si yo lo que estoy haciendo lo comunico de una manera que ordena el sentido para las personas, eso me legitima a mí para poder hacer. Los gobiernos cuando se instalan tienen un tiempo, ¿sí? Porque por supuesto la gente en general busca un cambio y busca que el nuevo gobierno tenga ciertas características y tome ciertas medidas. Y ese principio suele llamarse la luna de miel, digamos. Esa luna de miel generalmente dura 100 días, ¿no? En donde la gente le permite al gobierno cierta cintura de, bueno, ok, todavía te estás instalando, todavía puedes hacer ciertas cosas, etc. Estás en rodaje, digamos. Después ya no se las perdona. En este caso, la instalación del gobierno fue muy ruda respecto de los marcos de interpretación que ellos activaban y la experiencia de la gente en relación a eso. Entonces, cuando lo que el gobierno está diciendo, y además lo está diciendo de una manera casi imperativa en tono, esto es lo que vamos a hacer, no casi paternalista, ¿no? Esto es, te vas a dormir, pues te vas a dormir. Y eso no condice con la experiencia de la gente, se produce una ruptura y una disociación. Y eso te baja el valor de tu cotización y de tu legitimidad. Y eso es esa baja en las encuestas que ha tenido Kast en este primer mes. Había un tuit que creo que era de Gumucio, y si no me acuerdo, pero era muy entretenido, que decía, más que una luna de miel fue un martes de pololeo en la instalación del gobierno, de lo corto que fue. Muy breve. Sí. Fue muy breve. Entonces, lo que está pasando con el gobierno ahora es básicamente esta crisis entre lo que se dice y lo que se hace. A ver, tú hablas de ordenar el sentido, ¿no? Como una necesidad para una comunicación eficiente. Pero además de ese asunto que tiene que ver con el fondo de lo que tú quieres comunicar y transmitir a las personas para instalar esa idea, hay una cuestión de formas. Y me interesa ir a las formas también, porque acá, bueno, uno entiende que en los gobiernos puede haber diversidad, ¿no? Los ministros tienen distintos estilos, pero acá los estilos pueden ser un poco disruptivos. Quirós, por ejemplo, la forma en que comunica el tema del MEPCO y las alzas en los combustibles, ¿no? La decisión que toma sobre cómo comunicarlo y la frialdad con que lo hace. El estilo de Poduje, que está como en confrontación permanente con vecinos, con dirigentes, ahora con un parlamentario. El estilo de Sedini, ¿no? Que también deja muchas dudas. ¿Cómo ves esa diversidad de estilos en la forma de comunicar? La forma es importantísima también. Forma y fondo van de la mano en comunicación, ¿no? A ver, uno podría encuadrar el gobierno de Kast dentro de una tendencia global que tiene que ver con estas derechas performativas, digamos, estas derechas que hoy están ganando elecciones y que irrumpen en el escenario con una sensación, nuevamente, de orden estricto. Esto es lo que vamos a hacer, le guste a quien le guste, etcétera, etcétera. Lo vemos a Milei en Argentina, digamos, esta reacción al kirchnerismo, la motosierra. Milei es un personaje, digamos, y que sigue manteniendo, cada vez que tiene una crisis, vuelve a recurrir a ese personaje. Entonces la forma, en ese sentido, es bien performativa, bien disruptiva.
Trump en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Kast es más sobrio, ¿no? en su actuar, pero discursivamente está muy alineado con esa estrictez. Él eligió una vocería que de alguna manera es una especie de continuidad, discontinuidad de lo que es Camila Vallejo. Digamos, poner una mujer, alguien más sensible, que es Mara Sedini, pero que se vio enredada, ¿no? en esta paradoja entre si soy demasiado amable no represento el estilo del gobierno, pero si soy demasiado dura, no, lo represento pero no estoy representando mi papel y no soy amable, etcétera, etcétera. Y además con esta idea de las sucesivas contradicciones. Tuvieron que salir hubo un despliegue de ministros en terreno para tratar de flanquear a Mara Sedini en función de eso. Y acá aparecen los estilos de los ministros, que también responden a ese estilo adusto, ¿no? Casi patronal de alguna manera, ¿no? O sea, esto es así porque es así, le guste a quien le guste, y esto es lo que vamos a hacer. Eso es consistente con esta idea de emergencia. Si vos te fijás, esta ley miscelánea del gran proyecto de Kast se llama reconstrucción. Plan de reconstrucción. Tengo un tema, y esto es un sesgo personal, o sea, el plan de la dictadura en Argentina se llamaba proceso de reorganización nacional. A mí reconstrucción nacional y reorganización nacional. Bueno, acá también la dictadura de Pinochet utilizó el concepto de reconstrucción después del golpe del 74. Entonces hay un eco evidente respecto de ciertos estilos sí. de cómo se concibe el poder y de la relación entre el poder y los ciudadanos. Ahora, esas cosas, Martín Vinacur, hacen efecto en la ciudadanía de hoy. Porque muchos dicen, bueno, pero esas cosas que algunos recuerdan y que les trae, digamos, una conexión, para la mayoría de las personas hoy día no tiene ninguna importancia. Es más, la gente favorece y se inclina por discursivas o estilos más, digamos, disruptivos, directos, claros. A la gente le gusta. Se lo escuché al diputado Francisco Rego analizando las palabras de Kast en el Consejo de Renovación Nacional el fin de semana, cuando fue muy duro con el gobierno anterior a propósito del tema de la Junaep y de las becas de alimentación. Como que el presidente cambió su estilo o volvió a un estilo más duro en esa reunión que era política. Sí. Y alguien ahí, Rego, que viene del mundo de Sin Filtro, dijo, no, esto es lo que a la gente le gusta. Este es el Kast que necesitamos, el Kast duro, directo, confrontacional. ¿Es así eso? O sea, que hay una idea, ¿no? De que, claro, así se ganan elecciones. Es que es distinto ganar una elección que gobernar. Esas son cosas completamente distintas. Y eso es algo que es usual generalmente en las instalaciones de gobierno. Se suele retrasar eso y se suele no entenderlo. A ver, lo que yo te decía del proceso de reorganización o los ecos de dictadura, etcétera, tiene que ver, le hace sentido a cierta población de cierta edad, etcétera, etcétera, por el paradigma electoral cambió, lo hemos visto en la elección anterior, digamos. Había un tercio de la población que rompió con el clivaje democracia-dictadura, concertación, etcétera, etcétera. Entonces, hay otras variables en juego. Ahora, el estilo duro le gusta a la gente, a cierta gente le gusta ese estilo, por supuesto. O sea, el punto es, cuando vos sos presidente de todo un país, tenés que buscar narrativas que le organicen el sentido a todos, no solamente a tu grade, digamos, no solamente a tus seguidores. Estás representando absolutamente a todas las personas y a todos los ciudadanos. Y esa es la parte más difícil, digamos. Es decir, y acá tiene que haber un blindaje del presidente, yo creo, digamos, el consejo que yo daría, digamos, de no exponer a Kast a determinadas situaciones, y por eso están también los ministros como buffers en esa relación. Ahora, el Kast duro, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Pensemos en otros polos de liderazgo. Bachelet, por ejemplo, una narrativa completamente diferente. Quizá, sobre todo en Bachelet 2, igual de reformista, con ganas de hacer cambios sustanciales, pero con otro tono y estilo, con otro modo. Ya que mencionas a Bachelet, hay una cuestión que tiene que ver con explicar, ¿no? Dar explicaciones sobre decisiones, errores eventualmente, pero también habría que mirar la calidad de las explicaciones, porque claro, una explicación que te tranquiliza y te deja conforme, ok, bien. Pasó mucho con el gobierno Boris también, ¿no? Que
tuvo que dar muchas explicaciones muchas veces y lo hizo desde una postura como de, digamos, de arrepentimiento o que yo entendí esta lección y bueno, vamos a cambiar esta forma de hacer las cosas. Pero en el caso del gobierno de Kast, en algunos aspectos, esas explicaciones como que parecen no ser satisfactorias. Y estoy pensando en la postulación de Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, ¿no? Que es una decisión que se tomó, pero que parece que a la población no le ha convencido el argumento entregado. Porque además, una decisión que inicialmente la población miraba con cierta distancia, hoy día la aprueba en el caso de Bachelet y reprueba en el caso de la decisión que tomó el gobierno. O sea, como que ha ido cambiando esa decisión, esa mirada. Es muy curioso, porque el gobierno no ha logrado adherir a la gente en torno a su decisión, sino todo lo contrario. Sí, yo creo que este gobierno no se ha tomado el tema de las comunicaciones en un sentido profundo y como lo que te decía antes, ¿no? Un capital que lo ayuda a legitimar su propio camino y sus propias decisiones. En el caso de Bachelet yo creo que se dio un gustito y se compró un problema. No es un problema serio, pero sí es un pelo más en la sopa. Más allá de que Bachelet es una figura que representa políticamente a un sector, es una figura transversal y que tiene una identidad país, y mujer, derechos humanos, representación, país, digamos que tiene carne para hacerle sentido a la identidad chilena en su representación internacional. Y de alguna manera Kast corta esas alas o corta ese camino sin dar mucha explicación. O en realidad las explicaciones que dan son bastante pobres, no hace falta, hay otras personas en carrera, etcétera. No vamos a apoyar a nadie más, pero vamos a quitar el apoyo. Después es un gasto innecesario. Martín Pinacur, a propósito de las formas, de los estilos de comunicación en política, ¿tú crees que eso cambió definitivamente? Porque uno observa no solo ya a nivel de gobierno presidencial, sino que en el mundo político parlamentario, estilos que se van imponiendo. Pamela Giles, Manu Cheri y varios otros más que podríamos nombrar, ¿no? Que tienen una orientación menos tradicional o menos cercana a lo que conocimos durante algún tiempo. Y la pregunta es si esto está ya instalado, es lo que se va a imponer, o en algún momento, dadas situaciones particulares, crisis, aparecen otro tipo de liderazgos y otro tipo de comunicaciones desde el mundo político. ¿Qué ves tú ahí? A ver, son flujos culturales, ¿no? Como una marea que va, viene, sube y baja. Esto ha ocurrido sucesivamente en la historia, digamos, esta idea de fluir entre ciertos liderazgos que son más abiertos, más dialogantes, y de repente frente a determinadas crisis se empieza a necesitar de ciertas voces que empiezan a ordenar el sentido, y eso se cuadra con la experiencia de las personas. La tecnología ayuda muchísimo en este mar de personajes a poder generar producción de sentido propio, es decir, a través de Twitter, a través de plataformas propias, empezar a tener discursos que son disruptivos y empezar a generar comunidades, ¿no? Es decir, cómo yo puedo hacer ruido dentro de esta marea. Y ahí aparecen estos liderazgos distintos. Algunos prenden. Si vos ves electoralmente lo que ha sucedido últimamente, o sea, uno podría pensar que el péndulo debería tender hacia el medio, digamos, como Zizek hablaba del good old days, ¿no? O sea, del centro a la centroizquierda, del centro a la centroderecha, y así nos movemos con ciertas cosas. Y sin embargo, sin embargo nos estamos moviendo con un péndulo cada vez más energizado hacia los extremos. Claro, ahora esas comunidades que tú describes, ¿pueden ser más importantes que los partidos? ¿Los nietitos de Pamela Giles ser más importantes que un partido como el Partido de la Gente, por ejemplo? Sí, no sé si más importantes, pero sí... o gravitar más, no sé. A la hora de poner un voto en la urna, por supuesto que son importantísimos. Y pueden ser tanto o más importantes que los partidos. O sea, hablemos del Partido de la Gente, ¿no? O sea, un partido que ha sido tercera fuerza... Y que surge no desde una organización política tradicional, o sea, con una persona que ha hecho el partido desde Estados Unidos y por Zoom, básicamente, y que ha ido interviniendo en la sociedad justamente porque ha creado narrativas que le han dado cierto encuadre de sentido a cierto segmento de la población, por fuera de los partidos tradicionales. Y por fuera de lo que
más cercanamente se consideró que era el sentido predominante, ¿no? Eso parece estar un poco quedando obsoleto. Ahí hay un desafío para los otros, Tremendo para las desafío, organizaciones políticas. Tremendo desafío. Y eso tiene que ver, tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con qué entendemos por democracia, ¿no? La democracia para nosotros es un tótem ordenador, ¿no? Es decir, es ese tótem de nuestra tribu al cual nosotros miramos y decimos, ok, la democracia es esto. ¿Y qué es la democracia para nosotros hoy? Y acá nos ordena de distintas maneras. En una democracia post-dictadura, el tótem que nos ordena tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con otro tipo de cosas. La democracia hoy es distinta a una democracia post-dictadura. Entonces el clivaje funciona de una manera distinta, las dinámicas sociales funcionan de una manera distinta y las narrativas comunicacionales funcionan de una manera distinta. Ni hablar de lo exponencial de las plataformas, digamos, que permiten que los mensajes circulen a velocidades extraordinarias y se produzcan a velocidades extraordinarias, cosa que no ocurría antes. En desarrollo, podemos decir, ¿no? Todo esto. Siempre, completamente. Siempre. Mareas. Completamente en desarrollo. Martín Vinacura es experto en comunicación política, es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y ha venido hoy a conversar con nosotros aquí en el Zonal Informativo. Muchísimas gracias, Martín, por estar acá. Gracias a vos. Son las 8:57. Este Día de la Madre, por suerte, está